Muy buenas, vamos a continuar el tema de los aspectos históricos es el último video, de los aspectos históricos de cómo llegamos a las relaciones y a los conceptos de epistemología, ciencia, metodología y método que de manera contemporánea nos organizan y tenemos en cuenta en nuestra actividad académica. Bueno, el tercer bloque o el tercer periodo del que estaríamos hablando, según la clasificación que les he planteado, de la evolución de la relación entre epistemología y metodología a partir de la epistemología aristotélica en la Grecia clásica, es lo que hemos llamado afianzamiento de la reflexión metodológica. Hemos visto que la propuesta ha sido un periodo llamado epistemología aristotélica, donde la metodología es un apartado de la epistemología. Luego, lo que sería la revolución que dio lugar a la ciencia moderna a partir del siglo XVI, y que de alguna manera, entre el siglo XVI y XVII, consolida sus aspectos fundamentales. Y ya para lo que sería el siglo XIX, es decir, pasado el XVIII, se logra un afianzamiento de la reflexión metodológica en la cual la metodología todavía queda más apartada de la epistemología. Es decir, a estas alturas, bajo la idea de que lo que distingue a la ciencia moderna es su método y no su objeto, y de que eso implica que, basada en un método estándar, digamos, el pensamiento científico y la averiguación científica puede ir a hacerse preguntas para describir y entender y conocer cualquier objeto, es decir, cualquier fenómeno de la experiencia y cualquier fenómeno del mundo que conozcamos y que por lo tanto lo hagamos objeto de la conciencia. Bajo esa idea, obviamente, el método, la metodología adquiere mucho más independencia de la epistemología. Bueno, hay dos acontecimientos importantes en el siglo XIX. El primero es la consagración del mundo científico, del nuevo método científico, disculpen, es decir, el método científico ha ingresado, es una práctica histórica, cultural, que ha ingresado en la sociedad humana a partir de una revolución cosmológica en el siglo XVI europeo, que a fuerza de ir aplicando su método, ir afinando su método en el estudio de distintos objetos, primariamente del mundo de las ciencias naturales, que hoy se abarcaría fenómenos físicos, por ejemplo, fenómenos químicos, fenómenos mecánicos, ha logrado consagrarse como método científico y empieza a tocar de manera importante, o ha tocado ya de una manera, en un periodo que podríamos llamar inicial, a los temas como la condición humana y a los temas como las relaciones humanas y los productos de las relaciones humanas. Y uno de los principales productos de las relaciones humanas, pues es obviamente la sociedad, la identidad individual, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos la personalidad, la cultura, quizá el más fundamental, y la historia en cuanto a la comprensión o la memoria de los eventos que, digamos, atraviesa un conjunto humano a través del tiempo. Bueno, el nuevo método, este método científico, tuvo como efecto obviamente redefinir el objeto de cada ciencia, es decir, no solo da lugar a la creación de nuevas ciencias que antes no existían, como las ingenierías, como la mecánica, sino que también ciencias mucho más antiguas, como la biología, por ejemplo, o como la medicina, son transformadas. Y obviamente, en el caso de ustedes, por ser estudiantes de psicología, bueno, se destaca el método experimental planteado por Boone hacia los finales del siglo XIX, en el cual sustituye el concepto de alma por el de conciencia y sensación, asequible al método científico. No me detengo mucho más para hablar de esta cuestión de Boone, porque en la parte histórica del curso de procesos cognitivos, en el manual de introducción a
la psicología cognitiva, esto está bastante bien explicado, pero Wunner era, digamos, alguien que, como muchos otros científicos de su época, Wunner era alemán, vivía en Leipzig, en el noreste alemán. Wunner estudiaba, o sea, hacía preguntas acerca precisamente del funcionamiento interno de lo que hoy podríamos llamar la conciencia y las sensaciones, pero estaba más cercano de un concepto como el concepto alma que conciencia y sensación. Y eso les da una buena muestra de qué tan fuerte, a pesar del paso de los siglos, que la revolución cosmológica que dio lugar a la ciencia moderna había empezado en el siglo XVI, aún hablando de un siglo XIX, seguía persistiendo una noción como alma y nociones como conciencia y sensación tenían cierta debilidad. No deja de ser cierto que, por ejemplo, aún hoy la noción de conciencia es un tanto problemática y hasta los últimos avances de ciencias cognitivas, digamos que están aclarando más este término y muy posiblemente terminemos poniéndole otro nombre, ¿verdad? Pero bueno, vean cuánto pueden sobrevivir las palabras más allá del entorno que le dio origen. Por su parte, aparece Comte, que es otro autor importantísimo para el mundo de las ciencias sociales y que de alguna manera elimina o considera que la psicología no debe ser parte del mundo científico porque es una especulación metafísica, porque el concepto de alma es una especulación metafísica. Obviamente, otra vez insisto, se ve la huella aún en esos momentos, ¿no? En el siglo XIX, de nociones metafísicas como la noción de alma, y se ve la huella de las dificultades de la psicología en ese momento para convertirse en una ciencia en el sentido del método, por las dificultades propiamente de conocer los procesos cognitivos como procesos internos. No me voy a detener en esto, insisto que esto en el curso de procesos cognitivos y en el manual de introducción a la psicología cognitiva pueden aclararse más. Pero vean que es bien importante hacer mostrar que obviamente ha sido el ingreso del método científico al ámbito de lo que serían los fenómenos sociales el punto donde se va a afianzar la reflexión metodológica, porque a fin de cuentas los fenómenos sociales fueron el objeto de estudio tardío del método científico estándar. Bueno, vamos a seguir adelante, verán alguna idea aquí adicional. En el siglo XIX comienzan a diferenciarse un nuevo tipo de ciencias, que eran las ciencias del hombre, o también llamadas ciencias del espíritu, o también ciencias culturales. Y esto no es otra cosa más que lo que yo decía, una evidencia de cómo el método científico empezó a meterse con los objetos que llamaríamos las actitudes humanas, las relaciones sociales, después de haber tenido como objeto de estudio otros fenómenos más de orden físico, ¿no? Entonces iba por el ámbito que faltaba. El objeto de estudio, en este caso las producciones humanas, aparecía como distinto al de las ciencias tradicionales, por ejemplo, fenómenos como la percepción, fenómenos como la personalidad, fenómenos como las relaciones sociales, las instituciones sociales como la familia, como el Estado, como la religión, obviamente son fenómenos muy distintos a fenómenos físicos como la gravedad o como la combinación entre sustancias químicas. Y esta enorme distancia en los objetos, en la naturaleza de los objetos de estudio tan diversos como estos, y en las diferencias de las dificultades para estudiarlos, pues obviamente va a alimentar esta idea de que las ciencias del hombre, ciencias del espíritu, ciencias culturales son o serían un reino aparte que el enfoque estándar de la ciencia no sería capaz de entender cabalmente y que de alguna razón
esta idea contradice la visión de que lo que define la ciencia es el método y no el objeto.